El sufrimiento es un padecimiento que agobia a toda la humanidad. Ya hemos visto acerca de este conflicto cósmico que todos nosotros estamos involucrados. Y en esta semana vemos que también Dios mismo está involucrado. ¿Por qué Dios estaría involucrado en todo esto acerca del juicio? Es verdad que Dios es un Dios existente, un Dios real, pero ¿por qué se tendría que poner en tela del juicio? Acompáñame al siguiente punto. La complejidad de la naturaleza revela que una mente superior debió haberla creado. ¿Por qué crees que la creación revela acerca de Dios, del amor de Dios? Si es una creación un tanto ya corrompida, es decir, Dios lo creó todo perfecto y el pecado lo echó a perder. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos habla acerca de este punto. Y mira lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando tú ves una flor, una rosa por ejemplo, ¿puedes ver cuánta complejidad no hay en esa rosa? Cuando tú vas al campo y miras un árbol muy grande, ¿no crees que hay bastante complejidad en eso? Los científicos de ahora se están preguntando cómo funcionan todas las cosas, pero se preguntan de las cosas ya creadas. Si, por ejemplo, las cámaras, ¿de dónde crees que nacieron? Nacieron precisamente de los ojos, del funcionamiento de los ojos. Y Darwin se preguntaba acerca del gran funcionamiento de los ojos. Y es lo mismo que hacen los científicos, porque ellos no pueden repetir algo que ya está creado, tan a la perfección como lo hace Dios. Pueden hacerse inmensas obras, y que hay obras muy bellas de arte, y esculturas, y cosas semejantes a esas. Pero dime tú, ¿cómo vamos a poder comparar la mano del hombre con la mano de Dios? Siendo que la mano de Dios es mucho más grande y mucho más poderosa para hacer cuanto a Él se le plazca. Bueno, entonces la naturaleza revela que hay un creador. ¿Por qué entonces esto de que Dios es creado, Dios es un Dios creador? ¿Por qué es que se pone en tela de juicio esta cuestión acerca de Dios? ¿Quieres saber más acerca de este punto? Tendrías que ir al punto siguiente. El mal no es una excusa para no creer en Dios. Ellen White dice en El Camino a Cristo, en las primeras páginas: mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. Esto nos revela que la naturaleza aún sigue hablando acerca de un Dios amoroso. La naturaleza misma se preocupa por ti y por mí. Y el sol, como lo dice la Escritura, también sale para justos e injustos. Y Dios también hace llover para justos y hace llover para injustos. Y la naturaleza nos revela acerca de un Dios creador. Entonces, ¿crees que el mal sea una excusa para no creer en Dios? Muchos hablan acerca de un balance perfecto, y lo podemos ver en los polos positivos y negativos. Vemos que necesitan haber muchas veces dos fuerzas para que el universo pueda estar en completa armonía. ¿Pero crees que eso realmente es cierto? Si nosotros conociéramos el bien, ¿debiéramos de conocer también el mal? Pienso que no. Eva quiso ser semejante a Dios en sabiduría, porque quiso probar de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Crees que hay sabiduría en conocer el lado malo también? Pienso que no, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así es que si conocemos el bien, no debiéramos de conocer el mal. Pero si conocemos el mal, ¿deberíamos de conocer el bien? Por supuesto. Creo que el mal se revela con el bien. ¿Es una excusa no creer en Dios frente a este mundo que está lleno de pecado y de maldad? Mira lo que dice Juan capítulo 1, en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Es decir, que la luz es mucho más grande que las tinieblas. Es decir, que Dios es mucho más grande que la maldad. Es decir, que Dios mismo no se encuentra en un juego completo con la maldad. Es decir, Dios no es un Dios de maldad. ¿Existe el pecado? ¿Existe Satanás? Sí. El pecado no se lo adjudicamos a Dios. Lee conmigo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Existe las tinieblas? Sí, pero no dentro de Dios, porque Dios es luz. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. ¿Crees que hay pretexto entonces para no creer en Dios? El punto no es si existe Dios, sino por qué el dolor llega a nuestra vida. Decíamos acerca de la existencia de Dios, que puede existir el bien, pero no siempre también debe existir el mal. Existe Dios y existen las tinieblas, y vemos acerca de la existencia de Dios, que es una existencia verídica. Entonces, el punto no es exactamente si Dios existe o si Dios no existe, sino más bien por qué existe el dolor y el sufrimiento. Veamos qué es lo que nos dice Job. En Job capítulo 9, versículo 12, dice, ¿quién le dirá qué haces? Es decir, que Dios tiene ya todo controlado. Dios tiene tu vida controlada, Dios tiene tus planes controlados. Es verdad que tú tienes decisiones sobre lo que tú haces, sin embargo, lo has puesto al control de Dios. Pero ¿quién le puede decir a Dios qué es lo que haces? Si Él formó los mundos y Él formó todo con sus manos, ¿crees tú que eres más grande que Dios? ¿Crees que tú puedas contender también contra Él? Entonces, ¿por qué le preguntas acerca del dolor y sufrimiento en tu vida? Si el dolor y sufrimiento en tu vida son simplemente pasos para llegar al reino de los cielos. Esto es como una escalera que vamos avanzando. A veces hay escaleras un tanto más grandes que otras, como si tuviéramos muchas escaleras para el cielo, muchos pasos grandes que dar. Hay pasos más complicados que otros, pero todos llevan al cielo. El camino no siempre es una vía rápida. A veces es una vida llena de piedras y llena de dificultades. Pero asegúrate de algo, de que esa vida siempre te lleve hacia el reino de los cielos. ¿Crees tú que el dolor y el sufrimiento deben ser agentes importantes en nuestra vida para llegar al cielo? La mayor evidencia de que Dios no es el causante de nuestro dolor se revela en la cruz. Nosotros podemos ver muchos actos de Cristo Jesús aquí en la tierra, cómo es que Él sanó enfermedades, cómo es que Él echó fuera demonios, pero ¿por qué todo se centraría en la cruz de Cristo? ¿Por qué todo este papel se centra solamente en una sola acción, que fue la muerte de Jesucristo? Acompáñame a ver Isaías capítulo 53 y compara tu dolor con su dolor. ¿Quién es el que realmente está sufriendo por ti? Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta que ante la cruz de Cristo tus sufrimientos no son realmente sufrimientos? ¿Y quién es el que realmente ha sufrido ya por ti? No solo en nuestras vidas, sino en el universo entero, Satanás ha puesto en duda el carácter de Dios. ¿Quién es el que realmente está causando el dolor en esta tierra? Muchos dicen que solamente es Satanás. ¿Será que también Dios puede ser el causante del dolor y sufrimiento? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto? ¿Y qué nos dice la vida de Job en cuanto a este punto? Vemos que en la vida de Job Dios estaba permitiendo algo. Pero ¿será que Dios se adjudicaba el dolor de Job a sí mismo? Es decir, ¿será que Dios se adjudica nuestro dolor a sí mismo y las decisiones y todo lo que pasa en este conflicto? ¿Será que son por causa de Dios? Lee conmigo Job capítulo 2 en el versículo 3. Dice,
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Y escucha bien esta última parte. Aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esto es bastante complicado. ¿Cómo es que Dios se adjudica a sí mismo la ruina de Job y aún lo hace sin causa? ¿Puedes pensar qué es lo que hubiera pensado Job si se enterara que Dios hizo esto y aún que lo hizo sin causa? Es decir, cuando sabes que alguno de tus hermanos ha hecho algo contra ti, ¿no crees que es un motivo de enojo y de ira? Pero mira bien, si lo han hecho todavía sin causa, ¿crees que no te enojarías un tanto más? Pero ¿crees, por otro lado, que Job tendría que enterarse de todas las cosas que hizo Dios en cuanto a su vida? ¿Y crees que nosotros debemos enterarnos en cuanto a todas las cosas que hace Dios en nuestras vidas? ¿No crees que esos son asuntos de la eternidad? Así que mira bien y dime, ¿quién es el que está al tanto de todo? Es verdad que Satanás está arruinándonos. Dios se adjudica también a sí mismo las cosas que pasan en este mundo, aun cuando sean de dolor y sufrimiento. Entonces, todo esto nos involucra a nosotros, pero Dios está también al tanto de nosotros. Que el propio Dios tuviera que atravesar por el dolor nos debiera demostrar las terribles consecuencias del pecado. Mi querido hermano, ¿crees que Cristo Jesús realmente sufrió en la cruz del Calvario? ¿Y crees que no sigue también sufriendo por ti y por las consecuencias de tu propio pecado? Mira conmigo Romanos capítulo 5, versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Un solo pecado hizo que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Y una sola acción, es decir, la muerte de Cristo Jesús, hizo que todos nosotros fuéramos salvos. ¿Crees que no debiéramos en nuestra vida diaria, cada vez que vamos a pecar, pensarlo 2 veces? Si pudieras a veces poner un pretexto para pecar, ¿no debieras de poner muchos pretextos más para no pecar? Para maestros, la complejidad de la naturaleza revela que una mente superior debió haberla creado. Lee Colosenses 1, 16, 17. Romanos 1, 19, 20. Pregunta: ¿qué alcance tiene la creación para hablarnos de su Hacedor? Reflexiona: ¿por qué la naturaleza será un elemento de juicio para quienes no oyeron hablar de Jesús? El mal no es una excusa para no creer en Dios. Lee Job 2, 1 al 6, Juan 16, 33, Juan 3, 16. Pregunta: ¿cómo el libro de Job nos ayuda a entender la existencia del mal, pero también confirma la existencia de Dios? Reflexiona: ¿cómo aprendemos a confiar en el amor de Dios cuando nos rodea el mal? El punto no es si existe Dios, sino por qué el dolor llega a nuestra vida. Lee Mateo 12, 24 al 26, Job 2, 10. Pregunta: ¿qué riesgos tenemos al pretender responder el cuestionamiento del sufrimiento fuera del contexto del gran conflicto? Reflexiona: ¿por qué a pesar de tener cuestionamientos del porqué del dolor, si existe un Dios poderoso, sigue siendo mejor creer en la existencia de un Dios de amor? La mayor evidencia de que Dios no es el causante de nuestro dolor se revela en la cruz. Lee Efesios 2, 4 al 9, Apocalipsis 20, 13, 14. Pregunta: ¿por qué se resolvió la duda acerca de un Dios amante y el sufrimiento humano con la muerte de Cristo? Reflexiona: ¿qué esperanza en el dolor tenemos al conocer el plan de Dios para terminar con el mal en el universo? No solo en nuestras vidas, sino en el universo entero, Satanás ha puesto en duda el carácter de Dios. Lee Apocalipsis 20, 10, Primera de Juan 3, 8, Salmo 91, 14 al 16. Pregunta: ¿quién es el verdadero causante del dolor? Reflexiona: ¿cómo podemos evitar ser engañados por el enemigo sobre el carácter de Dios cuando el mal llega a nosotros? ¿Por qué se resolvió la duda acerca de un Dios amante y el sufrimiento humano con la muerte de Cristo?
quiero dejarte con una cita de Elena de White que se encuentra en Deseo de todas las gentes. Y dice así: aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Y sigue diciendo más adelante: únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Esto fue Presente 7.